Primera de Samuel, capítulo 15, versículo número 1, y dice la palabra así. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Vamos a meditar por un momento acerca de lo que nosotros pensamos con respecto a lo que Dios nos habla. Hay una advertencia de antemano de parte de Dios. Y mire lo que dice allí el versículo número 1, la última parte del versículo. Dice: ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Tengamos esto muy en cuenta, hermano, para lo que vamos a ver. En el versículo número 3, la palabra es esta: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Su misión era destruir absolutamente todo. Ahora veamos el versículo número 7. Está la ejecución de la orden que Dios le da a Saúl. Versículo 7 dice así: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué observamos aquí? ¿Saúl cumplió con la palabra de Dios o no la cumplió? Podemos ver que Saúl no siguió exactamente las instrucciones que Dios le dio a través del profeta, a pesar de que éstas habían sido claras. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Destruye todo. Ahí está en el versículo 3. Pero Saúl cambia el orden de Dios por aquello que él cree que es mejor. Saúl no obedeció al pie de la letra la orden de Dios, sino que decidió ser creativo. Él pensó que su idea sería mejor que la de Dios. Se creyó más inteligente que Dios. Y dice en el versículo 9 que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de los animales. Todo lo bueno, dice allí, pero dice, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Cuando se trata de la palabra de Dios, mi opinión no es lo importante. Tenga esto en cuenta en su vida. Cuando se trata de la palabra de Dios, lo que yo opine no es lo importante. Lo que yo piense carece de valor cuando dicho pensamiento no está ajustado a la palabra de Dios. A veces pensamos, a veces cuestionamos lo que Dios dice. A veces creemos que si lo hacemos así, es mejor. Hay un adagio, hermano, popular que dice que una cosa es la que piensa el burro y otra cosa es lo que piensa el que lo está ensillando.
Y dice el Señor que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni sus caminos son nuestros caminos. Saúl pensó que si él perdonaba a Agag y algunos animales, él estaba obrando de una manera correcta. Hoy en día le puede pasar lo mismo al creyente. ¿Sabe qué dice el creyente? Yo pienso, yo creo, yo supongo, yo opino con respecto a la palabra. Y algunos que dicen, yo pienso que no hay que ser religioso, cuando se tiene que ver con el cumplimiento de la palabra de Dios. Otros dicen, no hay que ser fanático, no hay que ser extremista. Y cuando a la palabra de Dios se refiere, algunos dicen, eso es anticuado. ¿Usted sabe lo que es anticuado? Eso es viejo, eso era antiguamente. Ahora estamos en otra época. Otros dicen, estamos en pleno siglo XXI. ¿Y usted todavía con esas creencias? Unos dicen, hay que actualizarse, hay que modernizarse. Y dicen algunos, esta es la era de la modernización, esta es la era de los cambios. Y cuando se trata de la palabra, entonces muchos cambian el mensaje de Dios. Muchos voltean el mensaje de Dios. ¿Para qué? Para obedecerlo como a ellos les da en gana. ¿No fue eso lo que hizo Saúl? Saúl obedeció a su manera, lo que él creyó que era lo correcto. Pero sabe una cosa, el mensaje de Dios no cambia. Esta palabra, hermano, que está escrita aquí, ninguno de nosotros la puede cambiar. Por eso Dios le dijo a Saúl, está atento a mis palabras. Porque el mensaje de Dios no cambia. Es el mismo. Es firme. Él no dice ahora una cosa y luego va a decir otra. Lo que Él dice, eso es. Su palabra es firme. Las Escrituras no admiten el mensaje de Dios, no admite enmendaduras de ninguna clase. ¿Usted sabe qué es enmendar? Arreglar. Pero la palabra de Dios no necesita enmendaduras, porque la palabra de Dios es perfecta, dice la palabra misma. Lo que nosotros tenemos que hacer es sencillamente obedecerla. Es lo único que debemos hacer. Segunda de Pedro 3:16, solamente le voy a dar la referencia si usted lo quiere anotar. El apóstol Pedro dice allí que los indoctos e inconstantes tuercen las Escrituras para su propia perdición. ¿Qué implica esto, hermano? Que la gente cambie el mensaje de Dios con el único propósito de no someterse 100% a lo que Dios ha dicho. ¿No encuentra usted esa clase de personas? Yo encuentro mucha gente que hace enmendaduras al mensaje de Dios y dice, no, yo pienso que no hay que ser fanático. Una cervecita no le cae mal a nadie. Eso no es pecado. El problema es que usted tome mucho y se emborrache. No está mal tomarse un whisky. Eso lo pone a tono enérgico. Yo pienso que una bailadita con la vecina de vez en cuando no está mal. Yo creo que eso es fanatismo. La Biblia dice que Dios ha cambiado el lamento en baile. Así que vamos a bailar. Hermano, es la opinión. Y el diablo tuerce, toma la mente del hombre para torcer la Escritura. Y dice Pedro, para su propia. Eso es lo más terrible, hermano. Para su propia perdición. Eso es torcer la palabra, cambiar el mensaje al pecado. Le cambian el nombre. Isaías 5 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno,
y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz, y de la luz tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en su propia opinión y en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos! Hay gente que dice, no, eso no es pecado. Lo malo lo llaman bueno, y a lo bueno lo llaman malo. Saúl estaba convencido de que había hecho lo correcto. Pero me llama mucho la atención, hermano, aquí varias palabras. En el versículo 9 dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Pero luego dice, y a lo mejor. Y más adelante también dice, todo lo bueno perdonaron. ¿Cómo lo vio Saúl? Lo vio lo mejor, lo bueno. Pero ¿cómo lo vio Dios? Dios dijo, destruye todo. ¿Sí ve, hermano, que ahí está la opinión del hombre? Que a lo bueno le dice malo. Y así pasa en la iglesia, hermano. Esa es la cosa mala. Y no, eso no es malo, eso está bien. Dice versículo 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Mira el versículo 14. Samuel entonces le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Había una evidencia. Algo escuchó Samuel. Mientras él le decía, yo he cumplido la palabra de Dios. Y ahí estaba la vaca, hermano, que hacía. Y la oveja. Dice el profeta, pero ¿cómo? Si me acabas de decir que tú has cumplido la palabra y yo escucho el bramido de animales. Había una evidencia de que había una desobediencia. ¿Cuántas veces, hermano, en nuestra vida hay evidencia de desobediencia? Y sin embargo decimos, no, yo soy un siervo del Señor. Yo soy muy fiel a mi Dios. Y sin embargo las vacas y las ovejas están bramando. Hablo en términos espirituales, ¿no? En la evidencia. Hay evidencias que dicen, no has cumplido la palabra de Dios. Estás en desobediencia. Pero veamos lo que nos sigue diciendo aquí la palabra del Señor. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Ahora saltemos al versículo 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Él qué hizo? Dejó al rey, al principal vivo. Y ese era el primero que tenía que cortarle la cabeza, porque era el jefe, pero él lo dejó vivo. Luego nos sigue diciendo aquí, versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Hay una reclamación. ¿Por qué? Le dice el profeta. Has desobedecido a la palabra de Dios. ¿Qué responderá Saúl? Versículo número 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Oiga, hermano, ¿hay creyentes testarudos o no? Hay creyentes testarudos que, aunque la evidencia está en la mesa, dicen que no. Usted se va a encontrar esa clase de personas. Usted le puede mostrar la evidencia y dice no. Ahí está Saúl. Ahí está diciendo él, yo he cumplido la palabra de Dios. Yo he obedecido la voz de Dios. Saúl se autoengañó a sí mismo. Saúl no creía haber hecho nada malo. Él había cumplido el 90% de la misión, pero no reconoció que haber guardado al rey de Amalec
y a todo lo que según él miró, lo bueno, lo mejor. De eso estaba desobedeciendo a Dios. Él no reconoció eso. ¿Cuántos tal vez podemos actuar como Saúl? Hermano, la palabra de Dios es para obedecerla. Lo que yo piense, lo que yo crea, si no está sometido ese pensamiento y esa opinión a la palabra de Dios, hermano, hay que desecharla. Pero no es lo que yo piense, es lo que Dios dice a través de su palabra.